Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que hayan tenido un buen inicio de año, asimismo espero que todas ustedes se encuentren muy bien. Bienvenidas a este primer video especial del año, en donde hablaremos sobre el estreno de la nueva canción de Yivo titulado Estoy Aquí. Recuerden que el canal tendrá algunos cambios, uno de esos cambios son los videos especiales, ya que anteriormente los videos especiales estaban enfocados solo en momentos especiales de Lishan. Ahora los videos especiales cambian para hablar de otros temas, como son de eventos, conciertos, fechas especiales o lanzamientos de nuevos proyectos de nuestros chicos. En este caso tenemos el estreno de la nueva canción de Yivo, así que comencemos de una vez con el video ya que tenemos mucho de qué hablar. Como cada fin de año, nuestro Yivo nos suele regalar algunas canciones, o como muchas de nosotros lo conocemos como la nueva princesa de Yivo, y para el fin de año del 2024 nuestro Yivo nos regaló una nueva canción titulada No Estoy Aquí o Estoy Aquí. ¿Y por qué esta canción tiene dos títulos? En los pósters que nos han compartido podemos ver que en el título nos dice I am not here, que significa no estoy aquí, pero también vemos dos caracteres chinos que significan Wosai, que en español sería estoy aquí. Esta canción ha tenido diversas interpretaciones. Una de las que más se ha mencionado es que la canción I Am Not Here es una canción que habla sobre la identidad, la conexión y la esperanza. También es un mensaje de consuelo y apoyo para aquellos que más lo necesitan. Con respecto al concepto visual de esta canción, nuestro Yivo eligió interpretarla desde una perspectiva natural. Es por ello que en los 4 pósters que nos han compartido anunciando su estreno, podemos ver cómo nos reflejan la conexión de Yivo con la naturaleza. Las letras de la canción tienen un significado un poco diferente al concepto que nos dieron de la canción, y para entender esto vamos a interpretar las estrofas de la canción Estoy Aquí. Al inicio de la canción nos dice lo siguiente: años después, ¿a dónde miraré atrás? Sosteniendo flores que nunca había visto antes, frente a ti tomo tu mano. La canción comienza con una escena futura, recordando momentos compartidos con alguien especial, sosteniendo las flores que nunca había visto antes, sugiere una experiencia nueva y emocionante. La segunda estrofa nos dice lo siguiente: no te quedes en la isla solitaria, seré un pequeño barco, te llevaré a buscar un oasis. La segunda estrofa describe una reunión emotiva entre dos personas. La persona invita a la otra persona a dejar la isla, que hace referencia a un lugar de soledad o aislamiento, y a unirse a él en una búsqueda de un oasis, un lugar de refugio y de felicidad. La tercera estrofa nos dice lo siguiente: corazón en las montañas, cayendo al mar, es para que nos volvamos a encontrar, para que volvamos. La tercera estrofa es particularmente poética, simboliza la conexión entre dos personas que trascienden el tiempo y el espacio. En la segunda mitad de la canción nos dice lo siguiente: cayendo en polvo, existiendo de nuevo, señalando los fuegos artificiales en el cielo que nunca se marchitan. ¿Estás ahí? Mientras no llores, mientras sigas floreciendo, yo nunca miré. No estés llorando, no necesitas esperar, yo estoy aquí. La segunda mitad de la canción se centra en el mensaje de consuelo y apoyo. La persona le asegura a la otra persona que no necesita llorar, que solo necesita florecer, es decir, que necesita crecer y prosperar. La repetición de la frase estoy aquí enfatiza la presencia y el compromiso de dicha persona. Después de analizar las letras de esta canción, parece ser una composición lírica al amor y a la conexión, con un mensaje de esperanza y consuelo para aquellos que han experimentado la separación, la pérdida y la soledad. Ahora veamos las estadísticas y logros que obtuvo la canción tras su estreno. En menos de una hora la canción obtuvo más de 200.000 comentarios y más de 110.000 personas estuvieron escuchando al mismo tiempo la canción durante su estreno. Durante su estreno la canción se ubicó en el puesto 9 a nivel mundial. La aplicación de QQ Music anunció que la canción se ubicó en el puesto número 1 en canciones populares, en canciones de ascenso y en índice de música. La canción de Yivo se encuentra disponible en YouTube Music y en Spotify. Si desean escucharlo por estas aplicaciones, debajo de este video les dejaré el link para que puedan escuchar la nueva canción de Yivo. Cabe señalar que la canción de Yivo es completamente gratis, así que no tendrán problemas para reproducir la canción.
Ahora veamos todos los caramelitos que salieron tras el estreno de la nueva canción de Yibo. Primero vamos a empezar con los pósters de la canción Estoy Aquí. El primer póster que publicaron anunciando el estreno de la nueva canción de Yibo es este póster. Algo que a primera vista nos llamó la atención fue el título de la canción, ya que el estilo que usaron para el título de la canción es muy similar al estilo que usó Gege para colocar su nombre dentro del álbum Nosotros, ya que está escrito tanto en caracteres chinos como en letras. Este simple detalle causó enfrentamientos entre los fandoms onlys, ya que el fandom de la Xiaofexia comenzaron a acusar a Didi de plagio, lo cual causó que las mototities salieran a desmentir las acusaciones que hacían la Xiaofexia. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del álbum de Gege titulado Nosotros, algunas hermanas decían que el listón que se ve dentro del póster del álbum hace referencia al listón que usó Wei Wuxian? Recordemos también que Gege se llevó consigo ese listón que usó durante las grabaciones. Pues bien, algunas hermanas creen que para el póster de la canción de Didi, él quiso hacer referencia a su personaje de Langshan, así como lo hizo Gege haciendo referencia a Wei Wuxian con su listón. Ahora hablemos del segundo póster. En este póster podemos ver la conexión de Didi con la naturaleza. Este póster vino con un pequeño avance de su canción y esto desató de nuevo una discusión entre las mototities y la Xiaofexia, ya que las Xiaofexia comenzaron a acusar a Didi de plagio, pero esta vez no fue por el título, sino más bien fue por el avance que nos compartieron de su nueva canción, ya que es demasiado similar con la melodía de la canción de Gege titulado Buenas noches, la canción que muchas de nosotras creemos que fue dedicada para Didi. Mientras las fans onlys peleaban entre ellas, las tortugas seguían encontrando más conexiones entre la canción Estoy Aquí y la canción Buenas noches, en donde descubrieron otro detalle. Resulta que hace años Gege nos compartió una nota en su cuenta de Weibo, en donde decía Estoy aquí, buenas noches, y ahora nuestros chicos lanzaron sus canciones utilizando la descripción de la publicación de Gege. Estoy aquí es la canción de Didi, y Buenas noches es una de las canciones que pertenecen al primer álbum de Gege. Ahora hablemos del tercer póster. En este póster nos muestran el mar. Al igual que en el anterior póster, este póster también contenía un adelanto de la canción de Didi, pero esta vez no solo escuchamos la melodía de la canción, sino también podemos escuchar a Didi cantar una pequeña parte de su canción en donde nos dice lo siguiente: no te quedes en la isla solitaria, seré tu pequeño barco. Cabe indicar que la traducción de las letras de la canción suelen variar, pero el significado es el mismo. Esto lo menciono porque en otras traducciones que he realizado, esta parte dice lo siguiente: no te quedes en la isla solitaria, déjame ser el pequeño bote. La interpretación es la misma, solo cambian algunas palabras. Esta pequeña parte de la canción se nos hizo muy familiar y nos recordó a la canción A la deriva. En esta canción nuestro Gege nos dice lo siguiente: estar tumbado en una isla solitaria y despertar, acostumbrarse a ser ignorado. En esta canción Gege habla también de una isla solitaria, y pues algunas hermanas creen que la canción de Didi es una respuesta a la canción A la deriva de Gege. Gege le dice a Didi: estoy tumbado en una isla solitaria y despertar para acostumbrarse a ser ignorado, y Didi le responde: no te quedes en esa isla solitaria, yo seré tu pequeño barco que te sacará de esta soledad para llevarte a un oasis lleno de felicidad. Dentro de la canción A la deriva nos muestran una escena en donde Gege se encuentra en medio del mar mientras lo vemos despertar. Esta escena es un poco oscura. En cuanto al póster de Didi, también nos muestran el mar, pero el ambiente está un poco más iluminado. Gege se encuentra sumergido en una oscuridad y Didi se encuentra en un lugar más iluminado. ¿Se dan cuenta de la perspectiva que nos dan ambas canciones? Ahora veamos el cuarto póster. En este póster también se incluyó una pequeña parte de la canción de Didi en donde nos dice no llores. Sin embargo, lo que llamó nuestra atención fue la descripción de la publicación que realizó Yibo Oficial, donde incluye este póster, mencionando lo siguiente:
Cuando mires las montañas y el mar, tú y yo nos volveremos a encontrar. Esta pequeña frase para otras personas no puede significar mucho, pero para el fandom de las tortugas esta frase tuvo un significado muy especial, ya que esta frase nos recordó a una de las escenas de la serie Don't Tame, donde Wei Wuxian y Lang Shan se encuentran juntos en la cima de una montaña mientras se despiden, y es aquí donde Wei Wuxian dice lo siguiente: las montañas verdes no cambiarán, el mar seguirá fluyendo, en el futuro nos volveremos a encontrar. Ambas frases son muy parecidas. También debemos de señalar que dentro del póster nos muestran una montaña, y Wei Wuxian, es decir Gege, menciona la otra frase en una montaña. Ahora hablemos del último póster de la canción. En este póster podemos ver de nuevo la conexión de Didi con la naturaleza, esta vez en una montaña. Algunas hermanas mencionan que esta imagen hace referencia al dibujo que realizó Gege durante su viaje a Europa. Ahora hablemos sobre el título de la canción. Hace un tiempo les comenté sobre la existencia de esta cuenta. Según rumores se dice que es manejada por los chicos, o bueno, por uno de ellos. Esta cuenta no suele realizar muchas publicaciones, sin embargo las publicaciones que realizan son muy misteriosas. En esta ocasión descubrimos un detalle muy interesante. El 20 de marzo del 2020 a las 18 horas con 23 minutos, que en Kadian significaría Yibo Amor Shan, esta cuenta realizó una publicación donde nos compartieron una foto de Didi que fue tomada durante la noche de Weibo. Recordemos que Gege también estuvo en este evento. Sin embargo, lo que nos llamó la atención es la descripción que realizó dentro de su publicación, ya que colocaron 2 veces la palabra estoy aquí, y ahora estas palabras lo tenemos como título oficial de la nueva canción de Didi. Y ahora que hablamos de este detalle, no sé si esto lo mencioné en los videos especiales que realicé sobre el álbum de Gege, pero de todas maneras lo voy a mencionar. Esta cuenta no solo nos reveló el nombre de la nueva canción de Didi, sino que también nos reveló el nombre del álbum de Gege, ya que el 15 de septiembre del 2021 esta cuenta realizó una publicación donde nos compartió una fotografía de Lishan, pero dentro de su publicación colocaron lo siguiente: tengo un nosotros, y el año pasado, en el 2024, Gege nos regala su primer álbum titulado Nosotros. Ahora hablemos sobre el concepto de la canción. En la canción Buenas noches hay una parte en donde Gege nos dice lo siguiente: no retrocedas, observándote persistir puede disipar mi ansiedad. Y en la canción de Didi nos dice lo siguiente: mientras no llores, mientras florezcas, yo nunca miré. Es como si ambas canciones se respondieran. Recuerden que la melodía de la canción Estoy aquí es muy similar a la melodía de la canción Buenas noches. Por otro lado, dentro del concepto de la canción nos menciona lo siguiente: ya sea volteando para ver o estar separados por la vida y la muerte, sin importar la distancia y la vida, estoy aquí. Cada vez que miras las montañas y los mares, cada vez que los fuegos artificiales se congelan, es la reunión de la vida. Sin duda esta parte nos recuerda mucho al Wangshan. Dentro del concepto de la canción nos dice lo siguiente: no estoy aquí, pero siempre estaré aquí, así que cariño, no llores porque esta canción es una sinfonía entre tú y yo. Esta pequeña parte se nos hace muy parecida al concepto que usó Gege para su álbum Nosotros, en donde nos dice lo siguiente: sobre mí, sobre ti, sobre ta, que significa él o ella, y sobre la relación entre las personas de esta gran ciudad. Ahora hablaremos sobre algunos caramelitos que encontramos dentro de las letras de la canción. En la primera parte de la canción, Didi nos dice lo siguiente: años después, ¿a dónde miraré atrás? Sosteniendo flores que nunca había visto antes. Frente a ti tomo tu mano. Algunas hermanas mencionaron que la primera estrofa de la canción estaría haciendo referencia a la primera vez que se conocieron nuestros chicos. Recuerden que nuestros chicos fueron al campo de Canola para grabar un video para el programa de Daidayop. Si quieren saber un poco más sobre este momento especial, hay un video aquí en el canal donde hablamos sobre todo lo que ocurrió durante ese día.
En otra parte de la canción, Diddy nos dice lo siguiente: no necesitas esperar, yo estoy aquí. La palabra esperar es una palabra muy significativa para Gege, ya que durante una entrevista realizada hace años, Gege comentó lo siguiente: creo que la palabra esperar es muy encantadora, hace que la gente tenga infinitas expectativas. Si me dices ahora que hay alguien esperándome, sentiré mucho calor. Creo que la palabra esperar es una palabra muy romántica. Y en la canción de Diddy nos dice lo siguiente: mientras no llores, mientras sigas floreciendo, yo nunca miré. No estés llorando, no necesitas esperar, yo estoy aquí. Después de haber descubierto todos estos caramelitos y el significado de la canción, entendemos que esta canción es una forma de decirle a alguien que no está solo, que siempre estará ahí para él o para ella, aunque no siempre estará presente físicamente. En la mayoría de interpretaciones que se han dado de la canción, muchos han llegado a la conclusión que la canción no solo es una forma de dar consuelo a alguien, sino que también invita a encontrar el amor, el apoyo y la paz mediante la conexión eterna entre dos personas. Y bueno, hermanas, hasta aquí fue todo por este primer video especial. En el próximo video hablaremos sobre todo lo que pasó durante la presentación que tuvo Yivo durante el concierto de fin de año de UNAM TV. Espero que este video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.